Buenos días, chicos. Les doy la bienvenida a este último taller de Innovation Challenge que se titula Validación Estratégica. Este es un espacio para que ustedes puedan fortalecer sus propuestas a partir de criterios claves, ¿no? Para analizar su viabilidad, pertinencia y potencial de implementación. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada y luego va a ser subida a plataforma junto con otros materiales del taller. Al finalizar también deben completar el formulario de asistencia y durante la sesión les compartiremos una imagen para que puedan personalizar su fondo y esto nos va a ayudar mucho en el registro fotográfico que solemos hacerlo al final. Entonces, ahora le doy la bienvenida a la ponente del día de hoy. Ella es Mabel Andía. Mabel, bienvenida, el espacio es totalmente tuyo. Hola, gracias Maricielo, gracias Sheila y equipo. Y nada, bienvenidos a todos, buenos días a todos los que están. Qué bueno que pudieron sumarse muchos de ustedes, porque sé que es un horario súper temprano. Y bueno, hoy día vamos a compartir algunas herramientas que los van a ayudar a validar sus MVPs. Así que si me ayudan con un slide más, vamos avanzando. Ah, perdón. Creo que ahora comparto yo, ¿no, chicos? Sí, Mabel, ahora es tu espacio. Ya, vale, vale. Ahí voy. Me avisan cuando se vea, ¿vale? ¿Se ve? Sí, se ve. Ujú. Ya, genial. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Como les contaba, hoy día vamos a aprender un poco de herramientas para validar nuestros MVPs. Yo sé que ahorita están necesitando ellos. Si es que tienen alguna pregunta, me van contando por el chat. Yo voy avanzando contándoles un poco. Es muy sencillo, en realidad, es muy práctico. Y si es que hay preguntas, pues me las van compartiendo. Primero, ¿por qué es importante validar nuestro MVP? Es importante porque en este momento del reto que ustedes están abordando, como por ejemplo en mi caso en contexto de negocio, ¿por qué es importante validarlo? Porque nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y el riesgo que tiene esa idea, que probablemente al inicio es solo una idea y poco a poco se va convirtiendo en un producto o un servicio tangible y validar el MVP de distintas formas, que ahora vamos a ver cómo, nos incrementa la probabilidad de que esa idea, cuando finalmente esté ya funcionando en un mercado, lanzada en un mercado, funcione. Entonces, em, ahora, esos aspectos que podemos validar de nuestro MVP, yo los he simplificado en tres. Y de hecho esto lo pueden ver es una fuente de distintos autores, pero hay uno que en especial que me gusta mucho, que es el de Testing Business Ideas. Es un libro, un autor y también tiene una consultoría que clasifica de alguna manera a las ideas en tres aspectos, ¿no? Y seguramente lo han escuchado también ustedes. Primero está por un lado que esa idea puede tener ciertos aspectos que hay que validar que tienen que ver con la deseabilidad, ¿no? Es decir, que esa idea responde a una necesidad real y que al mismo tiempo está diseñada en las condiciones adecuadas para que un usuario las pueda usar. Por ejemplo, ¿no? Si yo creo una solución para un adulto mayor, porque ese es mi usuario y tiene una necesidad, pero ¿qué pasa si yo la lanzo en un producto digital altamente complejo? ¿No? Entonces probablemente, si bien es cierto, resuelve una necesidad, hay un usuario no está diseñado en las condiciones adecuadas para ese usuario. Entonces, a eso iba con las condiciones adecuadas. Por otro lado, tenemos la rentabilidad, ¿no? Que sea una solución que al momento de sacarla al mercado genera ingresos y esos ingresos son mayores a los costos que incurrimos para poder crearla. Y finalmente está la factibilidad, que es que esa idea que estamos construyendo de verdad sea posible de desarrollar, sea posible de construir, que existen los recursos, que existen la tecnología disponible para poder crearla. Entonces, cuando reunimos todos estos aspectos y encontramos la pieza correcta de cada una de ellas, podemos decir que estamos a un paso más adelante de tener un MVP funcional. Ahora,
Para nosotros probar estos distintos aspectos que tiene nuestro MVP, distintos componentes de nuestro MVP, que tienen que ser verdad para que eso funcione, yo les comparto un banco de herramientas. Algunos autores le llaman experimentos, pero para términos prácticos llamémosle herramientas. Ahora, esas herramientas es importante que las elijamos o las apliquemos según lo que queremos aprender, lo que queremos descubrir, a lo que queremos bajarle el riesgo, ¿no? Donde tenemos esa incógnita de cómo será, ya. Entonces, hay distintos experimentos para cada objetivo. Y también estas herramientas cuando las aplicamos, lo que construimos al aplicarlas es que construimos información, construimos aprendizaje, o lo que la metodología nos dice que se llama evidencia, ¿no? Ahora, esas evidencias pueden tener distintos niveles de confiabilidad. Por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de los famosos prototipos, ¿no? Para probar una idea. Si yo tengo un prototipo que está probablemente que lo desarrollé a través de una foto con inteligencia artificial y lo utilizo, pues tiene un nivel de confiabilidad de la información que me va a dar, que es distinto a si yo construyo un prototipo real, de repente es un producto tangible y lo construyo con los mismos materiales con los que los voy a desplegar. Entonces ahí, por ejemplo, si yo pruebo con ese prototipo, la evidencia que voy a traer tiene mayor confiabilidad. Pero claro, para poder hacer ese segundo, probablemente me puede tomar meses. Entonces no necesariamente tenemos meses para poder probarlo, ¿no? Entonces, pero sí es importante que sepamos que estas herramientas tienen distintos niveles de confiabilidad. Hasta aquí estamos todos. Bueno, acá les traigo una imagen que de hecho ahí yo le pedía a Maricielo y a Sheila que me ayuden a compartir. Esta imagen que ustedes ven aquí es un banco de experimentos que la idea es que ustedes la puedan revisar. Hoy día vamos a ver unas de ellas, pero acá la idea es que ustedes lo tengan a la mano y lo pueden utilizar cuando quieran. Así que si es que me ayudan a enviar ese elemento, es el número 0 por el chat a todos los chicos para que las puedan ver. Em, entonces ahora vamos a ver cuáles son las tres que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver tres herramientas, ¿vale? Y de hecho las he elegido porque sé que ustedes están en una etapa temprana de su idea y quieren traer o saber si es que ese MVP es el que efectivamente por el cual debemos apostar o traer la evidencia de por qué este MVP funciona o por qué este MVP tiene estas características y luego poder ustedes evidenciarla en el reto que están trabajando ahora, seguramente con los más organizadores del Innovation Challenge. Entonces, la primera que les he traído es una que se llama entrevistas de usuario y que seguramente ustedes ya lo han escuchado, hasta incluso de repente algunos de ustedes ya la han probado. Es de las más básicas, pero al mismo tiempo de las más importantes cuando hay que probar una idea, porque es la que nos da la voz del usuario, donde ese usuario puede ser el cliente o el usuario de la solución, pero también esos usuarios pueden ser expertos, ¿no? O sea, esas entrevistas las podemos hacer con expertos para que nos den información sobre la idea em, que tenemos. Pero esta vez la propuesta que les traigo es hacerlo con usuarios sintéticos para poder recopilar feedback temprano. Cabe recalcar, es muy importante que esta herramienta no sustituye a las entrevistas de usuarios reales, pero sí nos da un feedback muy temprano que nos ayuda a llegar mejor a esas entrevistas reales, a esos estudios con clientes reales. La segunda va a ser una herramienta que se llama Storyboards. Es una herramienta que permite generar discusión, feedback y que les ayude a ustedes a refinar su MVP. Y la tercera es aquella que se llama compra de una característica. Lo que hace es simular efectivamente una compra de características y esas características son características de tu MVP. La idea es que, ahora les voy a contar de qué trata, pero lo que nos ayuda es a priorizar qué características debe tener esa primera versión de nuestro MVP. Porque lo que buscamos es que nuestro MVP sea funcional y muchas veces nos preguntamos ya, pero ¿qué debemos priorizar primero? Em, ¿Qué debe tener primero en su primer lanzamiento? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a ello. Hasta aquí no sé si hay preguntas. Chicas, no sé si ustedes me ayudan, si es que por el chat hay preguntas antes de empezar ya a ver cada una de ellas.
Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Me quedó una pequeña, no sé si podrías aclararme, por favor. El término de usuarios sintéticos. Entiendo que es, como mencionabas, usuarios propios digamos, de la propuesta y expertos. ¿A eso se refiere cuando al término sintéticos o es diferente, por favor? Ajá, sí, 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 claro que sí. Sí, o sea, cuando yo les contaba de los usuarios que podemos tener, que pueden ser los usuarios del producto, de la solución o el servicio que estamos creando, como los expertos en esta temática, es una clasificación de usuarios que utilizamos en la herramienta tradicional, que es las entrevistas de usuarios con usuarios reales, ¿no? Pero yo para este taller les comentaba que lo que les he traído es una adaptación de esa herramienta, la original, pero con usuarios sintéticos, que quiere decir que son usuarios creados con inteligencia artificial. Y por eso les decía Ah, que no algo como sustituye a la red. simulados, una cosa así, ¿no? Ajá, Como sí, usuarios simulados, podríamos entenderlo de sí. esa forma. Sí, efectivamente simulamos a ese usuario cliente y a ese experto, ¿no? Lo simulamos a través de inteligencia artificial y nos pueden dar feedback muy, muy temprano. De manera que cuando yo vaya a la entrevista ya con usuarios reales en un segundo momento, voy a tener un mayor refinamiento porque pude haber refinado mi guía de entrevistas, pude haber refinado de repente la priorización de las preguntas que quiero hacer. ¿Por qué? Porque ya tuve una ola previa con usuarios sintéticos. Esa es un poco la práctica que recomiendo, que uso por lo menos desde mi experiencia. Ok, Ahora vamos a gracias, ver un poco gracias. más de qué trata. Entonces les cuento un poco y aquí yo les pido al equipo que me ayude a enviar la guía número uno, que es la que nos da el prompt, que nos va a ayudar a crear este usuario sintético. Mientras la van enviando, yo les cuento de qué trata. Una entrevista de usuario tradicional es una conversación en la que nosotros podemos explorar con ese usuario sus necesidades, lo que le frustra, incluso también hablar de disposición de pago. Y aquí se puede también, como les contaba, aplicar a expertos de la materia, adaptando obviamente las preguntas, ¿no? Es distinta las preguntas que le vamos a hacer. Entonces aquí la única diferencia en los pasos es el número uno, porque el número uno es armar y probar nuestro prompt, que es el que simula, en este caso, al usuario. Ahora vamos a ver de qué trata el documento para que ustedes lo puedan ver y lo puedan probar. Pero en cuanto a pasos, hay que primero armar ese prompt, que ahora lo vamos a ver. Segundo, es importante y siempre en realidad para todas las herramientas que vamos a ver y para las otras que ustedes puedan probar en ese banco que les he compartido, siempre es importante definir primero el objetivo de aprendizaje. Es decir, identificar qué es lo que quiero descubrir para que en base a eso nosotros adaptamos la herramienta. Cabe mencionar que todas las herramientas, tanto las que ven en este banco como las que seguramente aprenden por otros autores, otros cursos también de ustedes, todas esas herramientas parten de la teoría, parten de una versión base, pero todas esas herramientas se pueden adaptar a su necesidad. Incluso ustedes pueden mezclar, ya en la práctica se van a dar cuenta que pueden mezclar unas con otras. Entonces, la idea es que aquí, en base al objetivo de lo que ustedes quieren aprender, ustedes definan y armen una guía de preguntas que les permita responder ese objetivo de aprendizaje. Y cuando ustedes terminen la entrevista o sus grupo de entrevistas, el objetivo, su misión de ustedes es que ustedes consigan esa respuesta a ese objetivo de aprendizaje con el que ustedes partieron. Si no lo logran es porque algo ahí falló. Probablemente las preguntas no nos permitían descubrirlo. Entonces, por eso que, por ejemplo, con usuario sintético pueden probarlo. No pueden probar si que funciona o no funciona y adaptarla para cuando vayan a entrevistas reales. También es importante definir la muestra objetivo. Acá estamos en una etapa temprana, no es que tiene que ser, yo siempre comparto que no tiene que ser la muestra estadísticamente representativa porque estamos en una etapa muy temprana. Es importante tener en esta etapa de inicio, o es mejor tener entrevistas de 10 usuarios eh, versus no haber hecho entrevistas y construir mi solución sin haber hecho ninguna.
¿no? Entonces, siempre suma valor esta evidencia a pesar de que no sea una muestra estadísticamente representativa. Y aparte porque es un estudio cualitativo, ¿ya? Finalmente, ejecutar esas guías de preguntas con sus usuarios, en este caso lo vamos a hacer con usuarios sintéticos, y es importante registrar esas respuestas para que luego sea muy fácil construir el paso 5, que es analizar esas respuestas, encontrar patrones y finalmente nuestra misión es que ese aprendizaje que logramos de la herramienta nos debe permitir actualizar nuestro MVP. Es decir, si yo creía que la característica debería ser A, al final de mi estudio, de aplicar mi herramienta, debo comprobar si efectivamente debió ser A o debió ser A', ¿no? O definitivamente no era ni A', era un B. De ese aprendizaje tenemos que actualizar nuestro MVP. Em, y bueno, aquí pueden ver un poco una imagen de cómo yo le hice una pregunta a un agente que yo ya configuré, que quiero que se comporte de tal manera, que en este caso es quiero que se comporte como mi usuario sintético, y le hago preguntas, ¿no? Y ahí es donde le aplico toda mi guía de preguntas. Ahora, para poder configurarlo, va a depender un poco de la herramienta de AI que ustedes tengan. En este caso, yo estoy mostrando un ejemplo con Claude. Y voy a compartir ahora. Sé que ya les enviaron el documento número uno, ¿cierto? Es aquel donde tiene el prompt. Miren, el número uno es este. Les voy a mostrar el documento que ustedes deben haber recibido, ¿vale? A ver, creo que es este. Ya. Ustedes han recibido esta herramienta, ya que es el toolkit de usuario sintético. Aquí ustedes van a encontrar el prompt completo para poder indicárselo o copiarlo en su herramienta de AI. En mi caso, por ejemplo, es Claude. Entonces, la idea es que ustedes peguen todo este cuerpo, pero tienen que pegarlo lleno, ¿no? Ahora, ¿qué campo vamos a llenar? Es donde tenemos que configurar todo lo que ustedes ven en texto en corchetes, tienen que configurar, por ejemplo. Yo, para fines prácticos, he creado una idea y que la vamos a ver en el resto del taller. Una idea que se basa en que eh, el Estado va a subsidiar a aquellos buenos agentes de tránsito, como por ejemplo buenos conductores, buenos peatones, y los va a subsidiar en temas de arbitrios a partir de tener data de su buen comportamiento. Entonces, esa es la idea con la que yo he partido para construir estas herramientas. Las van a ver y ustedes la idea es que lo adapten a su herramienta que han creado, a su idea que han creado, perdón. Entonces acá, por ejemplo, acá dice, ¿no? Eres, y acá sale el nombre, ¿no? Una persona real con una vida cotidiana, no eres un experto ni un evaluador, eres alguien que tiene un problema en el día a día y acaba de escuchar por primera vez esta propuesta, que es donde yo le voy a lanzar las preguntas. Está el perfil, cómo se llama, dónde vive, a qué se dedica, ¿no? Estoy perfilando a mi usuario. Acá ustedes tienen que perfilar al usuario de su idea. En este caso yo he perfilado al mío, al de la idea que les contaba. Cómo es el día a día, lo que le importa, lo que le molesta, cómo decide, cómo se comporta este usuario, ¿no? Cómo debes responder cuando te hacen una pregunta. Y acá configuro como quiero que me responda, ¿no? Por ejemplo, acá dice, responde siempre como esta persona, siempre con su forma de hablar, con sus preocupaciones. Si es algo que no te convence, dilo. No me digas como cosas, por ser amable, porque eso nos pasa en las entrevistas reales, que los clientes nos dicen cosas que a veces son mentira porque quieren ser amables con nosotros. Acá estamos configurando la IA para que no lo sea. Em, También le decimos, tu entusiasmo debe depender de qué tan útil es para tu vida real. Menciona cosas concretas de tu vida y si necesitas más información, puedes decidir preguntarlas. Entonces aquí nosotros tenemos finalmente el prompt y le digo, la propuesta que vas a evaluar es la siguiente, ¿no? Y acá describo la solución. En mi caso yo ya les conté cuál es la idea. Van a encontrar también un poco qué significa cada variable para que la podamos llenar correctamente los corchetes. Y finalmente tenemos acá un ejemplo ya completado, ¿no? En mi caso yo lo he llenado para Carlos Mamani, es un taxista de 38 años y que evalúa esta iniciativa de descuentos de arbitrios, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo mi prompt lleno, lleno, todito, los campos en corchetes ya están llenos. La idea es que ustedes lo pongan para usted, para su caso. Y acá hay unos consejos para darnos cuenta cuando tenemos que refinar nuestro prompt. Como les contaba, esta es una herramienta base y ustedes la pueden adaptar a su necesidad. En mi caso, yo la he usado así como la ven y la he utilizado en mi prompt
y, por ejemplo, la tengo acá, ¿no? La he configurado así como les contaba, ¿no? Acá está todas las indicaciones que le he dado. Y luego le hago preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más y menos te gusta de esta idea? Yo le preguntaba. Y él me decía, no, lo que más me gusta es, ¿no? Y me habla como él hablaría, ¿no? Lo del descuento automático, esto es lo que más me convence, que no tenga que ir a ninguna ventanilla, que no me hagan esperar. Luego, lo que menos me gusta. Luego le pregunto, ¿cuál es una oportunidad de mejora que tengo? Me dice, el problema más grande no confío que sea justo. Yo manejo hace más de 10 años, conozco Lima, las cámaras te pueden captar en el peor momento sin contexto. Necesito saber que si me equivoco una vez, no pierdo todo lo acumulado, ¿no? Entonces, de esa manera, como ustedes ven, acá yo le aplico toda mi guía de preguntas, guía que me permita conseguir respuesta a esas interrogantes que hoy tenemos. Y esto de acá yo lo puedo configurar, por ejemplo, ahorita yo lo he configurado para un conductor de 38 años, pero lo puedo adaptar y lo puedo configurar para un peatón. ¿No? Y puedo configurarlo, por ejemplo, para un pegatón que sea muy, muy joven, como todos ustedes que están en la universidad, pero también lo puedo configurar como un pegatón que de repente ya está, de repente es un adulto. ¿O qué pasa cuando es un adulto mayor? Entonces ahí siempre es bueno encontrar usuarios muy distintos para encontrar distintos tipos de opiniones que pueden pasar y con eso refinar mejor su idea. ¿Vale? Esa es la primera idea que yo les traigo el día de hoy. Ahora vamos a ir con la segunda. Ustedes ya tienen todo el prompt listo para poder usar. Vamos a avanzar un poquito por el tema de tiempo y que puedan escuchar las tres. La segunda se llama Storyboards, ¿ya? A mí personalmente me gusta mucho esta herramienta, que la utilizamos un poco más adelante que la que vimos hace un momento, porque la primera me ayuda sobre todo a conocer más a ese usuario, porque seguramente ustedes tienen ideas de cómo es el usuario, pero la primera herramienta nos permite conocerlo a mayor profundidad y yo lo puedo aplicar a 10 usuarios sintéticos para recopilar información de 10 usuarios, ¿no? En cambio aquí, en Storyboards, es una herramienta que ya me permite mostrar una historia ilustrada que explica secuencialmente, ¿no? Como dice su nombre, como si fuera una historia, cómo funciona esa idea o ese MVP que yo quiero que yo quiero crear, que yo quiero idear y que luego sacar al mercado. Y es importante mostrar como una historia, porque esa historia te ejemplificaría cómo tu usuario usaría o participaría en esa solución que tú estás creando. Entonces es como que pones al usuario ahí a navegar por todo tu producto, toda tu solución. Y la muestras, la cuentas como una historia para que al final de contarla este es un estímulo, finalmente, para que el usuario se ponga como, en una situación hipotética de cómo sería, y luego ya le puedes hacer las preguntas, ¿no? Como, ¿qué opinas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué cambiarías? Y él te va a decir, o ella te va a decir, lo que sí aplica para su situación, para su contexto, como lo que no aplica. Entonces, esa historia es súper potente, y es importante que en esa historia tú coloques, y ahora vamos al punto número uno que tú definas tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué quieres aprender de ese estudio o en este caso, de la aplicación de esta herramienta? ¿No? Por ejemplo, yo quiero aprender, por ejemplo, en mi idea, ¿no? La que les contaba de los arbitrios, del subsidio de arbitrios que hace el Estado a los buenos conductores y buenos peatones. Por ejemplo, yo quisiera probar que a los usuarios les va a gustar tener cámaras en los semáforos, o no les va a intimidar, o no les va a incomodar tener cámaras en los semáforos, cámaras en las calles, cámaras en los carros, cámaras en los celulares y aplicativos. Entonces, si yo tengo esa duda de eso le va a molestar al usuario o no, yo tengo que poner esa característica muy específica y muy evidente en la historia, en ese storyboard, en esa imagen ilustrada. ¿Para qué? Para que el usuario me pueda responder si es que eso que yo le mostré muy evidente le molesta o no le molesta. Si el usuario no me dice nada, probablemente es como, oye, no le molestó. Pero si el usuario eso no le gusta, te lo va a decir. Así que es importante que armemos esa historia, como les contaba, donde se muestre explícitamente esas características del MVP que tú quieres validar. Algo que para mí un tip es que yo justo en la historia donde le estoy poniendo eso le pongo en negrita para acordarme que ahí en ese momento yo quiero ver cómo reacciona el usuario, ¿no? Luego armamos una guía de preguntas que ahorita les vamos a compartir también. Ahí, chicos, si me ayudan enviando el material
el 2 y el 3. Em, y bueno, finalmente cuando ya tenemos nuestra guía de preguntas armadas, lo que toca es ejecutarlo. Y lo que hacemos es mostrar ese storyboard a los usuarios y ejecutamos las preguntas y registramos las respuestas. Es decir, esta guía que ustedes ven acá, este storyboard, va acompañado de una guía de preguntas que ustedes le quieren hacer al usuario. Al final, al igual que la herramienta anterior, analizamos las respuestas, encontramos patrones y finalmente actualizo mi idea de MVP. Por ejemplo, en este caso, si yo encontrara que a los peatones les molesta tener cámaras en los semáforos, pues entonces tengo que iterar mi idea. Probablemente si es que esto genera un problema. O por ejemplo, si es que hablo con un experto y me dice, no, eso está prohibido en la regulación del Perú. Entonces tengo que ajustar mi MVP, ¿vale? Ese es el objetivo, que ustedes refinan al final su MVP. Ahora, yo les he enviado, bueno, los chicos me están ayudando a enviarles estos materiales. Ahorita los vamos a ver. Yo les he compartido un toolkit de storyboard porque ahora con inteligencia artificial podemos hacer todo súper práctico. Entonces yo les he enviado un toolkit en donde van a encontrar también un prompt que les va a ayudar a construir ese storyboard que yo les mostraba así como una ilustración, en lugar que ustedes la tengan que crear desde cero, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una instrucción de nuestro prompt que es crear un storyboard en el formato que yo quiero. En mi caso era en formato ilustración, pero ustedes le pueden decir, oye, quiero que esté en formato realista, ¿no? Fotografía realista, el estilo visual, se lo indico, ¿no? Como quiero que hayan globos de diálogos, quiero que hayan dos personajes que tienen estas características, esta edad, ese tipo de ropa, ese tipo de rol en la historia. Y quiero que también instruir que en la escena uno o en el panel uno va a pasar esto, en la escena 2 va a pasar esto. En mi caso, ustedes recuerdan, tenía ocho momentos, ¿no? El lugar donde está ocurriendo la historia y el resultado, ¿no? Cómo quiero que finalmente se vea el resultado final, ¿no? En mi caso era una imagen y yo le daba acá sus dimensiones. Acá tienen un significado también de cada variable, de lo que ustedes van a poner en cada corchete. Y finalmente acá hay un ejemplo ya completado de cómo yo quiero que se ajuste a la idea que yo les contaba de los arbitrios. Y acá eso ya está lleno, entonces esto de acá yo copio y pego y lo pongo en mi herramienta de IA, ¿no? En mi caso, acá sí, para ese tipo de herramientas, o perdón, para ese tipo de necesidad, en lugar de Claude, yo les recomiendo utilizar Gemini, porque acá obtengo la calidad que yo quiero en cuanto a imágenes. Entonces, acá he copiado el prompt, este que yo les mostraba hace un ratito que les hemos enviado a ustedes en los formatos, y lo copié y Gemini me creó automáticamente el storyboard que yo quería. ¿No? Entonces, hasta incluso me salen los logos de la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, y este prompt ustedes lo pueden ir refinando. Probablemente acá yo les estoy mostrando el primer entregable que me dio Gemini, pero ustedes pueden ajustarlo y decirle, no, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que en la escena 7 debes hacer este ajuste y lo ajustan a su necesidad. O, por ejemplo, si sus objetivos del estudio cambian, pues van ajustando el prompt. También les compartí una guía para poder apuntar sus preguntas, sus respuestas. ¿Por qué? Porque después de un storyboard, tú le aplicas una guía de preguntas, pero también es importante que puedas tener, aparte de las respuestas cualitativas, tener una referencia cuantitativa. Y a mí me gusta mucho esta herramienta que es de IDEO, que donde en la parte final, si ustedes ven, hay como una escala, hay como una pregunta en escala de Likert, ¿no? Como de 5 niveles. Y yo le puedo preguntar, oye, ¿qué tan satisfecho estarías con esta solución? Estarías, porque hoy no existe, ¿no? Yo le estoy mostrando un storyboard de algo que es una idea que a futuro quiero crear. Y él lo puede rankear del 1 al 5. La adopción, ¿no? ¿Qué tan cómodo estarías utilizando esta solución? También que me la pueda rankear del 1 al 5. Valor, ¿cuánto valor te generaría a ti utilizar esta solución? Y la rankeas del 1 al 5. Entonces, al final, cuando tú tengas, por ejemplo, hayas aplicado esta herramienta con 5 o 10 usuarios, vas a poder tener, ok, en satisfacción, ¿qué score tuve de promedio de esas 5 personas o 10 personas? En adopción, en valor. Entonces, si yo, por ejemplo, promedio y estoy en 1, en 2, eso quiere decir que tengo que iterar mucho mi MVP. Pero si de repente mi promedio tengo 4 o 5, es como, oye, estoy súper cerca. O sea,
eso quiere decir que a mis usuarios les está gustando la idea que yo estoy creando para ellos, o si resuelve su necesidad, o si lo resuelve de una forma que conecta con su contexto y con su forma de vivir y de ver las cosas y de resolver. Entonces, es importante que las apliquemos, se las recomiendo, a mí personalmente me gusta mucho porque combina lo quali con lo quanti, pero no es tan restrictivo, no es tan rígido, ¿no? Sigue siendo amigable para poder aplicar en un estudio con usuarios de forma cualitativa. Hasta aquí hemos terminado la segunda herramienta. Ahí no sé si tenemos preguntas eh, para hacer una pausa hasta aquí. ¿Qué tal? ¿No hay preguntas por el chat tampoco? No, por lo Mabel, que veo, los chicos no están preguntando. Ah, alguien Mabel, encendió su sí, micro, creo. yo tengo una pregunta, Sí, disculpa. claro que sí. Este, en las dos herramientas tú aplicaste inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, ahí me saltaba un poquito la duda en el tema de que, claro, ha seguido todo un procedimiento muy bien, pero al final la validez quizás de los resultados, porque, o sea, no sé si me equivoco yo, pero al final todo esto es algo simulado, ¿no? Dado de que es inteligencia artificial. Entonces, ahí como que me saltaba la duda de qué tan confiable es esto de acá, que fue simulado para una situación real, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien o por favor me gustaría que me Sí, claro que precises un sí. poco. Sí, 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 claro que Muy sí. amable, gracias. Mira, por ejemplo, en la primera, efectivamente, las entrevistas con usuarios sintéticos, acá, uno, el prompt lo estamos creando con inteligencia artificial. Y la aplicación, la ejecución, la estamos haciendo también con inteligencia artificial. Y yo obtengo una información de esos usuarios sintéticos que, como tú dices, puede tener cierto margen de error, porque es Claro, un usuario sintético, es una porque IA. puede tener un sesgo producto de lo que yo estoy pensando al crear el prompt, Como tú configuraste tu ¿de prompt. acuerdo? Exacto, exacto. Entonces, probablemente ayudaría a que construyan el prompt en equipo, con distintas perspectivas, que las vayan refinando, que hagan que su usuario sintético sea como muy ácido, ¿no? En ser como, en cuestionar sus ideas y no sea amable, como a veces nos pasa con los usuarios reales. Que ahí, por ejemplo, eso es un plus que yo le veo a los usuarios sintéticos, que tú puedes configurar que no sea amable, es decir, que no te diga mentiras solamente por no hacerte sentir mal con tu idea, que a veces nos pasa con las entrevistas reales. Ahora, la idea de esta herramienta es que no reemplace a las entrevistas de usuarios reales, sino que las complemente. Yo recomiendo que esta la hagamos antes de los usuarios reales, porque nos permite tener un acercamiento, nos permite refinar nuestra guía de entrevistas, darme cuenta lo que, oye, la IA no estoy seguro, donde la IA creo que puede estar fallando acá, entonces ya sé que a esa pregunta le tengo que hacer mucho énfasis cuando yo vaya a las entrevistas con usuarios reales. Entonces es como suma pero al mismo tiempo no reemplaza a las entrevistas con usuarios reales, ¿vale? Eso es sobre la primera. Ahora, sobre la segunda, aquí donde yo les doy el atajo de la inteligencia artificial es para construir el storyboard. Porque si no lo construyera con inteligencia artificial, pues probablemente tuviéramos que contratar a alguien que lo diseñe, Ah, o si es muy que alguno de tedioso. nosotros sabe utilizar una herramienta de diseño, pues podría hacerlo y toma más tiempo, ¿no? Nos tomaría unas horas. Mientras que si yo construyo, en este caso, el estímulo, que es el storyboard con IA, pues eso me toma minutos, ¿no? Entonces, ahí es donde les doy como el atajo con IA. Pero la ejecución, acá sí tenemos que hacerlo con usuarios reales. Podrían probar con usuarios sintéticos, pero honestamente creo que acá sí como lo que necesitamos es Claro. discutir, cuestionar, o sea, que necesitamos que las personas nos cuestionen una idea de solución. Acá sí son con usuarios reales. La aplicación de la IA es para construir la herramienta, mejor dicho, Y ¿no? El Mabel, sobre material. todo cuando mencionabas tú de que
si el usuario te dice de que por ahí tiene alguna dificultad, algo que le molesta, que le incomoda, ¿cierto? Entonces, para volver a hacerlo, pues tienes que volver, inclusive me imaginaba yo que tendrías que volver a interactuar con el mismo usuario, ¿no? Para que te vuelva a retroalimentar, para que te Cuando, retroalimente cuando hayas ajustado tu idea, ¿te refieres? lo que nuevamente le propones, ¿no? Sí, o sea, es posible que probablemente esta storyboard, algo que pasa en la práctica es que tú partes con una primera versión del storyboard, lo pasas con, por ejemplo, dos, tres usuarios y te das cuenta que tienes que ajustar. Ajustas y luego otra vez te vas con otro grupo de usuarios, que pueden ser los mismos de los anteriores, si es que tienes buena suerte y te admite una segunda entrevista, pero lo otro que puedes hacer es aplicarla con un usuario muy similar a él, ¿no? Por ejemplo, porque para haber elegido a ese usuario nosotros hemos puesto ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que sea conductor, que tenga tal rango de edad, tantos años manejando. Entonces, claro, yo encontré uno primero que era Juan Pérez y le hice la aplicación de la guía. Si Juan Pérez me acepta una segunda entrevista, pues genial, le muestro si es que cuando hice el cambio ahora sí está todo ok a sus necesidades o me busco a otra persona que, por ejemplo, sea Mael Andía, por ejemplo, ¿no? Y yo también tengo esas características, entonces me entrevistas a mí, que tengo las mismas características que ese usuario. Entonces, Ok, y ahí ok. puedes saber si es que, oye, en verdad, ahora sí responde a sus necesidades, ¿no? Sí, gracias, gracias. No. Buenazo. Creo que ahí está Natasha también, ¿no? Hola, sí, buenos días. Una consulta. En este caso, ¿cuántos usuarios ficticios se recomiendan hacer? Sí, no sé, porque de repente se me ocurre que uno puede hacer varios en diferentes IAs, digamos, herramientas de IAs para que no tengan esa memoria guardada dentro de la cuenta de uno. Pero por lo menos en una cuenta, como cuántos se recomiendan hacer esta prueba, por lo menos en los artificiales. Ujú. En la anterior herramienta, que era donde en mi experiencia, que era la de entrevistas, nosotros aplicamos, por ejemplo, en la vida real, 5 10 usuarios, ¿no? Eso es cuando lo haces entrevistas reales, ¿no? Pero aquí con la inteligencia artificial no hay límite. Tú hasta incluso podrías buscar tu muestra significativa estadísticamente y hacer esa cantidad con los usuarios artificiales, ¿no? Claro. Porque Ujú. incluso hasta el análisis de las respuestas lo puedes automatizar con IA. Entonces ahí no hay límite en la cantidad. Va a ser más lo que te sume a ti, lo que tengas tú la capacidad de analizar, ¿no? En el caso de storyboards, acá como le contaba un poco a tu compañero, para mí lo mejor acá es que esta sí la hagamos con usuarios reales. ¿Ya? No he utilizado esta herramienta todavía con usuarios sintéticos. Podría ser una prueba que podríamos hacer, pero hoy por hoy yo lo hago con usuarios reales, ¿ya? Lo que hago es que, por ejemplo, una primera versión del storyboard em, la aplico así en su versión sin cambios, la primera versión entre 5 a 10 usuarios. O sea, para poder cambiarla, también es importante, no es que si uno, el primero, me dice que no le gustó esta característica de mi propuesta, lo cambio y al segundo me voy ya con el cambio. No, porque puede ser una percepción de una persona, ¿no? Entonces, como les contaba acá en el paso 5 es importante encontrar patrones. Patrones tanto que me digan, oye, esto sí me gusta y yo lo confirmo, o también que me digan, esta característica no me gusta, no conecta conmigo, pero que me lo digan un grupo de esos usuarios, que se repite el patrón de que, oye, esto está fallando, esto no les cuadra, esto no les gusta, entonces ahí cambio mi storyboard a una segunda versión y me voy a otro grupo de muestra hasta encontrar aceptación. No, probablemente no me van a comprar, no les va a encantar el 100%, pero la mayoría de los atributos o de las características de mi idea tienen que recibir buena aceptación. Y esa buena aceptación lo podemos nosotros recabar, uno, con el feedback que nos dan cualitativamente, sus opiniones. Es importante ver sus gestos, ¿no? Es como cuando te asienten, no te dicen nada, pero asienten, o sonríen, o cuando ciñen la frente. Es como, ya, esto no les está cuadrando, ¿no? Eso no lo puedes hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Sí lo puedes hacer con usuarios reales. La idea es que
afinemos nuestro storyboard hasta encontrar esa aceptación. Entonces, en eso consiste esta herramienta. La clave está en que tu storyboard tiene que tener los elementos principales de tu solución y tiene que ser muy explícito, tiene que estar en imagen, en texto, para que la persona cuando lo lea se dé cuenta, ah, ya, por ese canal tú me querías ofrecer la solución, de esta forma luce la solución y yo te puedo dar feedback si es que tú me muestras un buen estímulo, que en este caso es el storyboard, el usuario te va a poder dar buen feedback. Si tú al final del estudio no logras encontrar esa información que tú querías, probablemente tu estímulo no estaba siendo lo suficientemente explícito. Entonces es importante que le metamos mucha cabeza a esta herramienta que es el storyboard. Dale, Eva. Hola, buen día, Mabel. Una Hola, ¿qué consulta. tal? Si yo deseo saber la opinión de mi usuario, también en este caso podría ser las encuestas que directamente que se les hace a ellos, o tengo tendría que hacer un preplanteamiento con un storyboard, es lo que quería saber. Ujú. Em, Algo que justo ahí Eva me permite contarles un poquito de algo que les iba a decir al final, es que es muy rico, o sea, nos da mucho valor si nosotros aplicamos más de una herramienta, incluso si la hacemos en paralelo. Por ejemplo, lo que dice Eva, ¿no? Oye, yo conozco una herramienta que son las encuestas. La tengo que hacer antes, después, por ejemplo, algo que me adelanto a decir es que no sustituye a esta y esta tampoco sustituye a la de las encuestas. Entonces, si podemos hacer las dos, si tenemos los recursos, el tiempo para poder hacer las dos a la par, es genial. ¿Por qué? Porque, claro, por una encuesta yo no le puedo mostrar probablemente un estímulo gráfico como este, pero sí le puedo dar una sentencia de mi propuesta de valor o de mi solución y que a partir de esa sentencia el usuario me responda ciertas preguntas. Pero como les contaba al inicio, cada herramienta tiene un nivel de fuerza en la evidencia que me da. Probablemente las encuestas tienen menos fuerza que esta, la de storyboard, porque acá hay un estímulo físico. Pero claro, el storyboard toma mayor esfuerzo, mayor tiempo, porque tengo que estar con el usuario por lo menos una hora conversando con él o media hora mínimo, mientras que una encuesta la puedo hacer más rápido y la puedo hacer a mayor cantidad de personas. Entonces, algo muy rico es combinar una herramienta que te da cantidad de respuesta y una herramienta que te da como mayor detalle en las respuestas. Entonces, cuando tú sumes o conectes los resultados de esas dos herramientas, lo rico va a ser, o lo que te va a ayudar muchísimo, es cuando de diversas herramientas sacas conclusiones similares, porque eso quiere decir que efectivamente, ok, sí, esto es un patrón y lo tengo que cambiar, o esto es algo que les está gustando y me lo dijeron de las dos herramientas distintas. Entonces, a tu pregunta, Eva, podemos aplicar las dos en paralelo incluso, em, y una no sustituye a la otra. Entonces, eso es. Vamos a ir ahora Ok. con la... Disculpa, Sí, otra consultita, otra sí, consultita. sí. Generalmente cuando uno aplica ya sea una herramienta, siempre te piden la validación. En este caso, ¿cómo podríamos hacer para que yo la puedo hacer, ¿no? La hago, la creo y digo, bueno, ya, vamos a mis, como dice, mis primeros 5 usuarios, ¿no? De diferentes tipos pero luego me dicen, para sacar yo eso tengo que validarlo. ¿Cómo es que en este caso un storyboard, cómo se validan, ¿no? Como cuando hacemos un trabajo de investigación, generalmente antes de salir al campo te la validan esa encuesta, ¿no? Si cumple o no cumple ciertos parámetros. En este caso, ¿cómo se hace? O tú de frente lo creas, lo lanzas y de acuerdo a lo que te digan, ya tú lo replanteas como hace un momento comentabas y lo vuelves a aplicar, ¿no? Esa es un poquito mi duda. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el paso uno del storyboard, y como en todas, hay que definir un objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, imaginemos que para que mi solución funcione, tiene tres atributos clave, ¿ya? Que tienen que funcionar y que tienen que agradarle al usuario y que tienen que resolver la necesidad. Entonces, yo en mi storyboard le pongo a través de la historia les cuento esos tres elementos clave. Mi objetivo de aprendizaje sería, por ejemplo, podemos ponernos una métrica también hasta en números. Por ejemplo, si yo voy a hacer este estudio con 10 personas, yo me puedo poner una meta y mi objetivo de aprendizaje es que 8 de las 10 personas entrevistadas em,
conectan o les agrada estos tres atributos. Entonces yo, cuando termine toda mi ronda de storyboards, yo tengo que llegar a ese ratio. Si no lo logro, es como si logro, imagínate que logro 1 de 10, ya, claramente no logré mi validación. No logré validar que esos atributos son los ideales para mi solución. Entonces podemos ponernos esas metas o incluso podemos hacerlo cualitativo, ¿no? O sea, yo puedo inferir a través de sus respuestas, sin ponerle la métrica numérica, de que ellos están de acuerdo con esos atributos de la solución. Como también puedo saber cualitativamente por sus opiniones, en este caso serían opiniones negativas, críticas, que no están de acuerdo con esos atributos de la solución. Entonces, no lo validé, o sea, es decir, apliqué mi estudio correctamente, pero la hipótesis no se validó. Entonces, eso significa que yo tengo que iterar mi MVP, ¿vale? Ahora, solamente Ok, por muchas gracias. tiempos. Sí, vamos a ir solo por tiempos a la última, que creo que también esa es muy sencilla, ¿ya? Pero al mismo tiempo creo que es muy importante en el estadio que ustedes están porque ayuda a priorizar una característica de su MVP. Porque un MVP tiene que ser funcional y para poder probarlo tengo que sacar una primera versión rápida. Pero ¿cuál es esa primera versión? Que tengo chance de ganar con el usuario. Entonces hay una herramienta que se llama priorizar una característica, que en términos prácticos lo que hace es que tenemos a los usuarios, esto sí es con usuarios reales, a los usuarios reales los citamos a una sala donde podemos conversar o vamos y lo visitamos a su espacio donde él está. Y la dinámica consiste en que nosotros vamos a tener una lista de todas las funcionalidades que creemos que debe tener nuestra MVP. Acá sin límites, ¿no? Todas las que creamos, todo el equipo, ¿no? Tiene distintas opiniones, toda la lista de las funcionalidades. Con funcionalidades o características me refiero a todos los elementos que componen su solución. Por ejemplo, en mi idea, que tenga cámaras, que haya una app, que haya el Estado que les da subvenciones, ¿no? Todas esas características y las listo toditas. Y acá les vamos a entregar a los usuarios dinero ficticio para que ellos, al ver toda esa lista de características y hay un dinero limitado, eh, ellos puedan decidir qué características van a comprar. Y van a decir ya, a esta, por ejemplo, imaginemos que le damos 1.000 soles, ¿no? Entonces, esos 1.000 soles ellos los distribuyen entre todas las funcionalidades que ellos dicen, yo quiero esa, ¿no? Entonces, al usuario finalmente les damos la capacidad de priorizar y de elegir y luego le preguntamos por qué hizo esa priorización. Y ahí vamos a entender la lógica del usuario, cómo piensa él, cómo prioriza, por qué esto es más importante que el otro, por qué sacrifica una característica sobre la otra, que de repente los creadores, el equipo creador de la solución, para nosotros era como lo más importante, pero luego el usuario te va a dar otra opinión y te va a explicar por qué para él no era importante. Entonces ahí te va a permitir priorizar, porque al inicio, como todos deben estar ahorita luchando, su MVP no puede tener todo desde el inicio, porque si no, no sería un MVP y tomaría demasiado tiempo construirlo. Entonces, ¿cuál es el primer alcance? Esta herramienta te va a ayudar a construirla. Como les contaba al inicio, siempre es importante definir el objetivo de aprendizaje. Probablemente es importante aquí mapear sus hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en equipo, algunos deben tener opiniones distintas. Entonces es importante que esas opiniones distintas, que hoy tenemos que ponernos de acuerdo en cuál va a ser el alcance de este MVP, esté seteado en mis objetivos de aprendizaje, ¿no? Yo quiero validar, mi objetivo de aprendizaje es validar que el usuario prefiere A sobre B o B sobre A, ¿no? Entonces, igual tú al usuario no le vas a decir, ¿no? Oye, ¿cuál te gusta más, A o B? No, porque sesgamos. Por eso les damos toda la lista de opciones y el usuario va a priorizar libremente. Al final, nosotros leyendo los resultados vamos a inferir o concluir que era lo más importante para el usuario, pero sin sesgar. Cuando el usuario está priorizando, no podemos interrumpirlo, no podemos corregirlo. Tenemos que dejarlo que él lo haga a su criterio y al final él nos explicará por qué. Ya luego el equipo podrá decidir si sigue esa recomendación que hizo el usuario o no, por temas
que van más allá de la necesidad del usuario, puede ser un tema como de presupuesto, tiempos, etc. Pero esa es la idea. Yo les he compartido, también el equipo les va a compartir ya un formato para poder tener esa lista de funcionalidades o características de su solución. También en ese formato que les va a compartir el equipo ya hay algunos billetes ficticios que ustedes pueden simplemente imprimir y aplicar con sus usuarios. Esta lista ustedes la pueden modificar e imprimir en tamaño grande para que el usuario pueda ver en grande y poder decir, ya, a esta funcionalidad le doy mi dinero, a esta no. Em, que el equipo se las va a enviar. Tiene la forma de esta imagen que ustedes ven acá, este tablita de doble entrada, es muy sencilla. Lo importante aquí es el contenido, que ustedes describan con claridad esas funcionalidades o esos elementos de su solución, porque solo así el usuario va a poder entenderlos. Ahora, si es que les da tiempo, así como la foto que ustedes ven aquí de una forma en la que lo apliqué, pueden ponerle hasta imágenes de cada una de esas funcionalidades para que el usuario entienda un poco más a qué te referías y pueda hacer una votación más informada, ¿no? Finalmente, porque nos ha ganado el tiempo, solo quiero compartirles un resumen que es importante siempre al inicio identificar qué queremos aprender y en base a ello seleccionar la herramienta o el mix de herramientas o la adaptación de la herramienta. Cabe recalcar que tanto en la teoría que les he compartido de este banco de herramientas, como en lo que yo les he contado ya desde la forma en cómo yo las aplico, ustedes pueden adaptar la herramienta a su necesidad. No tiene que aplicarse tal cual yo se las he contado o tal cual los autores se las muestran. En la práctica se van a dar cuenta que son muy adaptables a tu necesidad. Puedes simplificarla, puedes volverla un poco más compleja si quieres. Segundo, es importante que eh, em, es importante definir cuál es el objetivo que esperamos para validar nuestra hipótesis, ¿vale? Tercero, es que tenemos que documentar cuáles son esas evidencias que vamos recopilando. Eh, Ahora con la IA podemos documentar muy, muy rápido, podemos grabar con aplicaciones como Granola y luego al final tienes un resumen ya transcrito. Y es importante, ¿por qué? Porque en el tiempo nos vamos a olvidar de esa información y más adelante, cuando pasamos de la versión A a la versión Z de tu MVP, luego va a llegar un momento de caos y vamos a, oye, pero ¿por qué tomamos esta decisión? ¿Por qué lo cambiamos? Ya no vas a tener la capacidad de recordar lo que hiciste en tu primer estudio si no lo apuntaste, si no lo documentaste. Entonces es bien importante. Y finalmente, lo que les contaba al inicio, que un tip para mí que es súper bueno es que apliquen más de una herramienta para un mismo objetivo, porque ahí vas a poder validar y vas a poder reducir mucho más el riesgo. Es importante ese mix de herramientas que te dan cantidad de información versus la que te da como mucha información cualitativa, poca, pero cualitativa muy profunda. Entonces, cuando las juntas, esa dualidad es lo máximo, les va a ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones, a iterar su MVP de forma informada, a estar seguros de la decisión que están tomando. No se olviden de documentar, eso les va a dar mucho orden, de no repetir cosas que ya validaron antes. Entonces, nada, eso es un resumen de lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les ayude muchísimo en sus MVPs. Buena suerte para todos los que están trabajando en ellas, estoy segura que les va a ir genial y que pueden mezclar estas herramientas con las que ustedes conocen con su propia experiencia también. Así que eso es desde mi lado. Muchas gracias. Gracias, Mabel, porque esta ponencia ha sido muy enriquecedora. Sé que estas herramientas van a ayudar mucho a los chicos. Y chicos, para ya culminar la sesión, les pediría que enciendan sus cámaras, por favor. Si pueden colocarse el fondito para poder tomar nuestra foto de recuerdo, sería genial. Y también les voy a pedir que no se olviden de registrar su asistencia. Les voy a pasar el enlace también por el chat, pero ahí lo tienen en QR. Y también recordarles que próximamente, la siguiente semana, se va a dar la asesoría técnica número 3. La dinámica va a ser similar a la segunda asesoría que tuvimos, así que por favor no se olviden de reservar su espacio para que puedan recibir una buena orientación del especialista.
Si tienen alguna duda, nos pueden escribir por WhatsApp. Igual les paso por el chat el canal de ICE, que es nuestra comunidad, porque por ahí también pasamos los talleres y también cualquier otra cosita nos pueden escribir por ahí. Sí, los vamos a mandar por WhatsApp y también lo van a tener en la plataforma. No te preocupes, Mayra. Así que chicos, si pueden encender sus cámaras para tomar la foto y despedirnos de esta sesión. A ver, eh, vayan encendiendo sus camaritas, registrando su asistencia y tomo la foto en tres. Ah, veo que siguen encendiendo ya. Genial, sí, únanse, únanse, porque ya con esta sesión hemos terminado la fase de talleres. Ya, a ver, tomo la foto en 3, 2, 1. Ya. Genial, chicos, gracias, Mabel. Y bueno, los veo en la asesoría técnica número 3. Gracias. Gracias, chao, buen día.